Sabía que algo no andaba bien cuando las luces de la sala de conferencias parpadearon en el momento en que él entró. No por algún cambio de energía metafórico. No fue literalmente su estúpido Rolex, agitándose demasiado cerca del panel del sensor de movimiento que yo había diseñado hacía 5 años. Harrison Cole, de 26 años, recién salido de su MBA, con el pelo engominado como un presentador de concursos, una sonrisa lubricada con confianza heredada, y ojos que escaneaban la sala como si ya fuera suya, lo cual, en cierto modo, era verdad. Neuratech Solutions se había construido sobre la tecnología que yo diseñé, pero su papá era el que estaba sentado en la suite del último piso, bebiendo whisky detrás de un cristal triple insonorizado. A estas alturas, ya debería ser inmune a ese tipo de teatro. Pero algo en la arrogancia de Harrison, en la forma en que pasó de largo a mi lado como si yo fuera otra planta de maceta en una sala de reuniones que nunca volvería a pisar, me envió una advertencia directa a las entrañas. Dio una palmada y dijo: hagamos que este lugar funcione de manera más ágil, rápida e inteligente, como si estuviera presentando un anuncio de televisión para cereales de fibra. No me inmuté. Había visto pasar a 3 directores de operaciones, 4 directores de tecnología y media docena de cambios de rumbo en la junta durante la última década. Fanfarroneaban, presumían, y finalmente se daban cuenta de lo mismo. Cada línea de los sistemas centrales de Neuratech corría a través de una telaraña de infraestructura patentada, la mía. Y a diferencia de la mayoría de los inventores, yo no había vendido ni una maldita cosa. Cada protocolo, cada cadena de protocolo de enlace, cada módulo de integración, pertenecía a Cyberpath Holdings. Mi empresa, mi nombre, mis condiciones. Y ahora, este príncipe mimado de fraternidad estaba a punto de aprender lo que sucede cuando tratas a los arquitectos silenciosos como si fueran muebles de alquiler. Antes de continuar, si este tipo de historia te resulta familiar, si alguna vez te han subestimado, te han descartado, o has visto a algún niño delegado deslizarse por puertas que tú construiste con tus propias manos, tómate 2 segundos para suscribirte y darle me gusta al vídeo. Significa más de lo que crees y sinceramente, es lo único que hace que estas historias sigan llegando. Gracias. Volviendo a Harrison. El correo electrónico interno del CEO se envió esa misma semana. Emocionado de anunciar a mi hijo Harrison Cole como nuestro nuevo jefe de innovación. Por favor, apóyenlo mientras aporta una visión fresca y un liderazgo juvenil a nuestro próximo capítulo. Esa palabra, nuestro, siempre me hacía reír. Mi acuerdo de licencia no incluía participación accionaria, ni un título, ni un asiento en su junta directiva. Pero sin mis marcos de trabajo Dynaloop, Prism-Layer, Omnibridge, Neuratech seguiría siendo un boceto en una servilleta, acumulando polvo en la papelera de algún inversor. Harrison comenzó a husmear en sistemas que no entendía, celebrando reuniones de eficiencia con ingenieros que prácticamente adoraban la tecnología en la que trabajaban. Un pobre chico intentó explicar cómo funcionaba la malla neuronal autocorrectiva, solo para que Harrison lo interrumpiera con un: probablemente lo reconstruiremos internamente. Es más fácil controlar la propiedad intelectual de esa manera. El chico asintió como si estuviera de acuerdo, pero sus ojos se desviaron hacia mí. No dije ni una palabra. No tenía por qué. Yo había escrito la lógica original de la malla en una cabaña en Vermont, durante una tormenta de hielo de 3 días, usando solo calefacción de propano y una conexión satelital de respaldo. Ese código había sobrevivido a 3 cambios de producto, 2 cambios de marca y un intento de adquisición hostil. Pero claro, Harrison, reconstrúyelo internamente. Buena suerte. Me invitaron a una reunión. Una conversación de transición, como la llamaron, con una presentación de diapositivas improvisada que describía cómo planeaban reducir gradualmente la dependencia de la propiedad intelectual de terceros. Asistí virtualmente en silencio, y observé cómo Harrison pronunciaba mal 3 nombres de productos que yo había bautizado personalmente. Cuando se abrió el turno de preguntas, levanté un dedo. Este plan asume que pueden reemplazar un sistema propietario con soluciones listas para usar. ¿Su equipo ha revisado las interdependencias de la capa de predicción neuronal? Silencio. Un consultor intervino con alguna tontería sobre la flexibilidad modular, y Harrison asentía como un muñeco de cabeza oscilante. Esa fue la última vez que me invitaron. Pasé la semana siguiente revisando cada licencia que había activado.
Algunas se remontaban a una década completa, pero una cláusula permanecía intacta sin cambios, prístina. La cláusula 147 en el acuerdo maestro de licencia. En el momento en que reclamaran o cambiaran la marca de cualquiera de mis propiedades intelectuales sin consentimiento explícito por escrito, la licencia se terminaba. Sin renegociación, sin cláusula de extinción, sin segundas oportunidades. Así que esperé porque si hay algo que he aprendido sobre hombres como Harrison, es que nunca leen la letra pequeña. Especialmente cuando papá dice que el castillo ya es suyo. Para cuando el segundo correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada, con el asunto Operación Core Stream, inicio de la siguiente fase, ya podía ver hacia dónde se dirigía este desfile de payasos. La gran idea de Harrison, recién salida de cualquier empresa de consultoría carísima que le había hecho de niñera, aclara la garganta, a su ego, era optimizar los canales de innovación internos reduciendo las dependencias de terceros. Traducción: destripar la base tecnológica que yo había pasado más de una década construyendo, unir algo más barato con cinta adhesiva, y exhibirlo como un becerro de oro ante la junta directiva. En un memorando de grupo, llamó a mis regalías de licencia fricción innecesaria. Se lo envió a finanzas, al departamento legal y al equipo de I+D, pero se olvidó de quitarme de la copia. Muy sutil, Harvard. Incluso incluyó una hoja de cálculo estimando los ahorros que recuperarían si dejaran de arrendar infraestructura heredada. Heredada. Esa palabra. Viniendo de un tipo que no podría depurar un formulario de inicio de sesión ni aunque tuviera las instrucciones tatuadas en la frente. Aún así, no respondí. Todavía no. Los consultores que había contratado, 3 tipos con chalecos Patagonia a juego que pensaban que blockchain todavía era una palabra nueva, comenzaron a husmear en mis marcos de trabajo. Un amigo del departamento de ingeniería me contó que preguntaron si Dino-Loop podría ser reimaginado, usando componentes nativos de la nube estándar. Me dijo que se rió tan fuerte que casi le abren un expediente. Pero ese era el juego ahora. Reconstruir, cambiar la marca, y eliminar silenciosamente mi nombre de los sistemas que hacían que Neuratech valiera algo. Una semana después, recibí una invitación formal para presentar un plan de transición. Incluso intentaron endulzar la oferta, diciéndome que era una oportunidad para asegurar el futuro de su relación con Neuratech. ¡Qué tierno! Como si yo fuera un proveedor pegajoso esperando mantenerme relevante. Decliné con una sola frase: según nuestro acuerdo, no se requiere ni se permite ninguna transición sin consentimiento mutuo expreso. La respuesta vino de la asistente ejecutiva de Harrison, quien claramente no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Entendido. Avísenos si cambia de opinión. No lo haría. Lo que Harrison no sabía, o no se molestó en investigar, es que la cláusula 11.4 del acuerdo maestro de licencia me otorgaba derechos unilaterales de exclusión de cualquier intento de reestructuración que pusiera en peligro la claridad de la propiedad intelectual. Esa cláusula no era decorativa. Estaba enterrada en el acuerdo original que negocié hace 12 años, cuando Neuratech tenía 3 empleados, 2 portátiles y una oficina encima de una clínica dental. Yo había escrito esa cláusula porque sabía que llegaría el día en que alguien intentaría canibalizar lo que no entendía. Ese día había llegado. Saqué mi archivo privado y pasé una noche entera verificando cada marca de tiempo de las licencias activas, cada etiqueta de subcomponente, cada protocolo de enlace contractual almacenado en nuestra bóveda cifrada. Todo estaba intacto sin tocar. Mi equipo legal había preservado cada actualización con precisión quirúrgica. El sistema estaba limpio y preparado. Lo que Harrison tampoco se dio cuenta es que nada de esta tecnología era conectar y usar. No podía simplemente arrancar Dino-Loop o Prism Layer y reemplazarlo con un módulo genérico de algún repositorio de código abierto. El código no era solo complejo. Estaba tejido en el corazón de sus operaciones, como los nervios en un cuerpo. Si lo arrancas mal, todo entra en espasmos. Si lo arrancas con arrogancia, muere. Pero yo no iba a arrancar nada. Iba a esperar. Porque la gente como Harrison siempre confunde el silencio con la rendición. Piensan que la persona callada en la esquina es irrelevante. Piensan que la experiencia está obsoleta. Piensan que heredado significa obsoleto.
Nunca consideran que quizás la persona callada construyó los muros que los rodean, y que ella todavía tiene los planos. Aterrizó en mi bandeja de entrada un lunes por la mañana, como si fuera otra actualización casual. Sin advertencia previa, sin preámbulo legal, solo un insípido memorando para toda la empresa que parecía haber sido ensamblado por ChatGPT y arrogancia. Asunto: iniciativa de consolidación de Pi, fase 2. El cuerpo del correo hizo que se me tensara la mandíbula. Con efecto inmediato, Neuratech Solutions asume los derechos de propiedad totales sobre los marcos de trabajo de DynoLoop y Prism Layer, incluyendo, pero no limitándose a, todos los submódulos, patentes y lógica derivada asociados. Sin consulta, sin contrato, sin compensación. Y al final, en esa fuente ejecutiva en negrita que usan para intentar que la incompetencia parezca oficial, estaba la firma de Harrison Cole. Digital, por supuesto, no querríamos que cogiera un bolígrafo y se arriesgara a mancharse sus manos cuidadas. Ni siquiera me pusieron en copia oculta. Había una arrogancia tan profunda en esa jugada que prácticamente podías olerla a través de la pantalla. Como si pensaran que si simplemente lo declaraban, lo escribían en suficiente papel, y lo decían con suficiente confianza, el mundo lo aceptaría como verdad. Sin importar que la única forma en que Neuratech tuvo el derecho de usar esos marcos en primer lugar fue a través de una licencia estrictamente vinculada y redactada con precisión, no una propiedad, una licencia. Lo que significa que yo sostenía la correa, y ellos acababan de intentar cortarla con unas tijeras de podar hechas de palabras de moda recicladas y privilegio. No respondí con una llamada telefónica. No escribí furiosamente una refutación de varios párrafos. Envié una línea, una frase que era más fría que el acero y más afilada que el corte de pelo de Harrison. Por favor, consulte la cláusula 147 del acuerdo maestro de licencia. Eso fue todo. Vi que el mensaje se marcó como leído menos de 3 minutos después, y entonces comenzó el pánico. Primero, mi acceso al sistema desapareció. 2 horas más tarde, al minuto. Credenciales revocadas. Claves de administrador eliminadas. Acceso al correo electrónico bloqueado. Asumieron que ese mensaje había sido una amenaza, una advertencia. No se dieron cuenta de que era un detonante, porque la cláusula 147 no era solo lenguaje legal. Era una mecha. Establecía en términos inequívocos que cualquier intento de reclasificar, cambiar la marca o reclamar la propiedad sobre la propiedad intelectual licenciada resultaría en la suspensión inmediata e irreversible de todos los derechos de implementación. No pendiente de discusión. No sujeto a mediación. Inmediata, irreversible. No se necesitaba una decisión humana para desconectar. El sistema se encargó de ello. En el momento en que Harrison firmó ese memorando y llegó al servidor de comunicaciones internas, nuestro vigilante automatizado detectó el cambio, lo marcó y activó el protocolo de terminación incrustado en la capa de verificación del protocolo de enlace. Sin luces rojas parpadeantes, sin sirenas, solo un bloqueo silencioso en 17 sistemas centrales, seguido de un cierre en cascada en todas las plataformas que ejecutaban mi tecnología. Pero no se dieron cuenta de inmediato. Esa es la parte divertida. Pensaron que revocar mis credenciales era una especie de demostración de poder, como si hubieran cerrado la puerta a un problema y ahora la casa funcionaría mejor. No se dieron cuenta de que acababan de bajar el interruptor principal de lo que alimentaba toda su red. Estaban demasiado ocupados chocándose los 5 en reuniones, dándole palmaditas en la espalda a Harrison por optimizar nuestra posición de pi, mientras el corazón de Neuratech se detenía silenciosamente bajo sus paneles de control. Y yo cerré mi portátil, me serví un café, salí a mi terraza y dejé que el viento de otoño me recordara por qué había escrito esas cláusulas en primer lugar. No empiezas una guerra con alguien que escribió las reglas del juego. Especialmente cuando también diseñó el detonador. Lo que pasa con las empresas de tecnología dirigidas por dinero heredado es que piensan que el papeleo es solo una formalidad, una carpeta que alguien más firma, algo que ignoras hasta que te cuesta, normalmente demasiado tarde. Harrison asumió que estaba consolidando activos. Así es como lo expresó en el memorando de seguimiento. Todavía lo tengo guardado, sobre todo por su valor cómico. Esto optimiza nuestra pila de innovación bajo una estructura corporativa cohesiva, escribió.
Como si un PowerPoint mal redactado y un par de PDFs de plantilla pudieran anular 13 años de estructura legal hermética y una pila de patentes tan fortificadas que bien podrían haber estado enterradas en una mina de sal. Lo que nunca se le ocurrió preguntar, porque la gente como él nunca lo hace, es quién poseía realmente los títulos de la tecnología que acababa de intentar confiscar. 17 patentes registradas, mantenidas y defendidas bajo mi sociedad de cartera personal, Cyberpath Holdings LLC, una fortaleza registrada en Delaware con cobertura transjurisdiccional, monitoreo de terceros y sistemas de alerta automatizados vinculados directamente a la pila de licencias. Neuratech no poseía ni una sola de ellas, ni siquiera parcialmente. Lo que tenían, lo que siempre habían tenido, eran derechos de uso no exclusivos, condicionados a la renovación anual, el cumplimiento continuo y, lo más importante, el respeto por la atribución. La cláusula 147 no era un espantapájaros. Era una bomba inteligente. No requería que yo enviara a un abogado. Ni siquiera requería que yo estuviera despierta. En el momento en que el memorando de Harrison llegó a su intranet con frases como derechos totales y realineación de pi, nuestro nodo de monitoreo, integrado en la huella digital del propio DynoLoop, marcó la infracción. Y cuando ese nodo confirmó una violación clara, la bóveda hizo para lo que fue diseñada. Los bloqueó. No solo de los llamativos paneles de control frontales o del entorno de pruebas de los desarrolladores, fue más profundo. Tokens de API, hilos de procesamiento, colas de enrutamiento, todo revuelto. La lógica adaptativa de Prism Layer desactivó su calibración predictiva. DynoLoop cortó sus permisos de almacenamiento en caché neuronal. Lo que pasa con la lógica propietaria es que no puede simplemente enchufar otra cosa. No eran piezas, eran sistemas ecosistemas. Y Neuratech acababa de declararse extinto. No tuve que hacer una llamada telefónica. No tuve que emitir una orden de cese y desistimiento. El contrato se encargó de sí mismo. Esa es la belleza de diseñar tu propio sistema de defensa. No se requiere un disparo de advertencia. Lo violas, lo pierdes. No metafóricamente, literalmente. El núcleo de la licencia se autoinvalida y cada proceso dependiente de él entra en incumplimiento legal. Para la hora del almuerzo, su flujo de autenticación biométrica, impulsado por un derivado de DynoLoop, comenzó a fallar en las pruebas de campo. A las 2 de la tarde, 3 de sus entornos de prueba devolvieron errores de suma de verificación. Y para cuando el circuito comenzó a hacer preguntas, una alerta de auditoría silenciosa ya estaba notificando a su equipo legal. Decía, infracción de licencia detectada. Cláusulas de origen, 14.7 y 11.4. Estado actual, suspendido. No sé exactamente cuándo se dio cuenta Harrison de lo que había hecho. Me imagino que fue en algún momento entre ser felicitado por su padre en la reunión matutina y ser llevado a una sesión a puerta cerrada con el consejero general a las 3 de la tarde, pálido y sudando a través de su chaqueta de lino. Ya había visto esto antes, solo que nunca de una manera tan poética. Porque Harrison no solo cayó en una trampa. La construyó a su alrededor con cada suposición arrogante que hizo. Pensó que la propiedad intelectual era solo un concepto abstracto que sus abogados podían reorganizar como muebles. Pensó que yo era solo una proveedora, una reliquia, una formalidad. Nunca se detuvo a preguntar quién era el dueño del suelo bajo sus pies. Y cuando cedió culpó a la caída. Pero yo no lo empujé. Solo me aseguré de que la gravedad funcionara. Siempre se nota cuando un sistema se rompe de verdad. No un pequeño contratiempo, no un error en el entorno de pruebas, sino un verdadero fallo estructural. El aire se vuelve denso. Todos empiezan a parpadear demasiado, a teclear como si intentaran forzar al universo a volver al orden. Y entonces llega el silencio. Ese en el que hasta respirar parece ruidoso. Ese silencio cayó exactamente 67 segundos después de que comenzara la demostración de alto riesgo de Neuratech con el Departamento de Energía. La sala estaba preparada como una operación militar. Techos altos. Observadores del gobierno en trajes azul marino con los brazos cruzados. Una transmisión en vivo enviada a 3 ubicaciones satélite. Y en el centro de todo, proyectado en una pantalla de 16 pies, estaba Neurbridge. Su plataforma de retransmisión de datos de próxima generación,
destinada a revolucionar la optimización de energía a nivel de red. Su joya de la corona, su propuesta audaz, su cierre de contrato garantizado, según los comentarios de Harrison previos a la demostración. La interfaz se cargó. Breves aplausos. Harrison esbozó una pequeña sonrisa y le hizo un gesto al ingeniero principal. Mostrémosles cómo es el futuro. 59 segundos de rendimiento fluido. La interfaz de usuario respondía. Los flujos de datos se actualizaban en vivo. Las métricas de optimización rebotaban como un feliz indicador bursátil. Y entonces se congeló. Sin advertencia. Sin ventana emergente de error. Solo una pantalla congelada. El cursor bloqueado a mitad de un clic. Luego, la temida cascada. Un icono de estado rojo. Luego otro. Luego la rueda giratoria de la muerte en el módulo de comando principal. Y entonces los registros comenzaron a brotar como sangre a través de una gasa. Uno de los ingenieros junior ejecutó diagnósticos en tiempo real. La audiencia no podía ver su terminal, pero yo podía imaginarlo, línea por línea. Error, violación de licencia detectada. Causa raíz, cláusula 14.7. Invocación, acceso al módulo central revocado. Motivo, integridad de la API comprometida. En la sala, casi se podía sentir el pánico extendiéndose. Un enlace del gobierno se inclinó hacia el circuito y le susurró algo que hizo que se le tensara la mandíbula. El equipo de la demostración se apresuró, probando guiones de respaldo que todavía estaban codificados en la capa de procesamiento de DynoLoop, porque por supuesto, lo estaban. Nadie en Neuratech había intentado siquiera reescribir esa lógica. No era solo fundamental, era esencial. Neurbridge era DynoLoop con una nueva capa de pintura y una presentación pulida. Pero DynoLoop ya no estaba, y todo lo que tenían ahora era una cáscara vacía. Uno de los ingenieros senior, Benji, alguien a quien yo realmente respetaba, murmuró lo suficientemente alto como para que se oyera, es el núcleo de la licencia. Activó el protocolo de apagado. El cuello de Harrison se giró bruscamente. ¿El qué? Benji no respondió. Simplemente se quedó mirando la pantalla. Igual que todos los demás. Durante 43 segundos completos, nadie dijo una palabra. Y entonces, en ese silencio denso y mortificante, uno de los funcionarios del DOE cerró su tableta. Hemos visto suficiente. Y así, se acabó. La transmisión en vivo se cortó silenciosamente. Los hombres de traje se levantaron, no estrecharon ninguna mano y salieron sin mirar atrás. El único sonido en la sala era el zumbido del rack de servidores desactivado detrás de ellos, parpadeando como un satélite varado. Harrison intentó hablar, invocar ese tono corporativo encantador que usaba cuando las cosas salían mal, pero el circuito con el rostro gris y furioso, lo interrumpió con un solo gesto resopla. Ese momento se quedará conmigo por mucho tiempo. Todos los ingenieros en la sala se giraron para mirar a Harrison. No a mí, no a la tecnología, no a la pantalla, solo a él. El tipo que firmó el memorando. El tipo que pensó que la propiedad de la API podía declararse por decreto. El tipo que había arrancado la columna vertebral del sistema y esperaba que se mantuviera en pie de todos modos. Y por primera vez desde que llegó parecía pequeño. Sin arrogancia, sin sonrisa burlona, sin plan B, solo un hombre viendo cómo algo se desmoronaba en público porque pensó que las reglas no se aplicaban a él. Y la peor parte, todavía no sabía cuán profundo era el problema. Lo llamaron una reunión de estrategia de emergencia, pero la sala de juntas olía a funeral. Sillas de cuero, café quemado y pavor. Todos los ejecutivos estaban en sus asientos 15 minutos antes. Teléfonos boca abajo, portátiles cerrados. El tipo de reunión donde la gente empieza a preparar currículums de respaldo en sus cabezas antes de que nadie hable. No me invitaron, por supuesto. No era necesario. Todo lo que estaban a punto de descubrir ya estaba impreso en los contratos de licencia que nunca leyeron e incrustado en los sistemas que daban por sentados. El circuito comenzó primero. Normalmente era del tipo que explicaba en exceso, que usaba la jerga como un manto de seguridad. Pero no ese día. Ese día habló con frases claras y cortantes.
El 87% de la infraestructura activa de Neuratech funciona con módulos vinculados a la pila de CyberPath. Silencio. Hizo clic en una diapositiva titulada simplemente Mapa de dependencias. El diagrama parecía un sistema nervioso con todos los órganos principales iluminados en rojo. Sensores de campo, módulos de predicción neuronal, túneles de autenticación segura, despachadores de configuración remota, todas las rutas terminaban en Dino Loop o Prism Layer. Todas las líneas apuntaban de nuevo a mi lógica. Continuó, cualquier intento de reconstruir estos sistemas desde cero llevará de 18 a 24 meses como mínimo, posiblemente más. Nuestro equipo interno actual no tiene la profundidad de habilidades ni el acceso al código fundamental para replicar o eludir la arquitectura existente. La directora financiera se estremeció como si la hubieran abofeteado. ¿Estás diciendo que toda la suite de productos de Neuratech es inutilizable? El circuito no respondió de inmediato. Simplemente se giró hacia el consejero general. El consejero general se ajustó las gafas y abrió una delgada carpeta azul. Leyó directamente del acuerdo de licencia. Sin comentarios, sin emoción, solo palabras que caían como martillos. Sección 14.7. Todos los derechos de uso están supeditados a la atribución precisa y la no reapropiación de la propiedad intelectual. Cualquier tergiversación de la propiedad o reclasificación interna constituye un incumplimiento. Tras el incumplimiento, todas las implementaciones activas quedan nulas y sin efecto. Sin periodo de gracia, sin cláusula de subsanación. Otro instante de silencio. El CEO, el padre de Harrison, se reclinó con las manos entrelazadas como si intentara mantener la mesa firme. No era del tipo que grita, más bien el operador de club de campo que deja que su dinero y sus títulos hagan la intimidación. Pero ahora su voz salió baja, plana, pálida. ¿Quién? Preguntó sin levantar la vista, firmó el memorando de reclamación. Nadie respondió. Luego alguien, probablemente del departamento legal, lo murmuró. Harrison. Miró a su hijo. Finalmente levantó los ojos. Harrison abrió la boca. Pensé que... No pudo terminar. El CEO levantó la mano como un juez y la voz de Harrison murió en su garganta. El momento fue quirúrgico, frío, devastador, no por lo que se dijo, sino por lo que no se permitió decir. Podía sentir la comprensión recorriendo la sala como la escarcha. Él no era solo un niño jugando a ser ejecutivo. Era la cerilla. Y el edificio ya estaba en llamas. Resopla un director, se aclaró la garganta. Tenemos fundamentos legales para apelar la suspensión. El consejero general negó con la cabeza. La cláusula 14.7 se activó automáticamente. El lenguaje del contrato es hermético. A menos que CyberPath restablezca la licencia manualmente, estamos bloqueados. Fue entonces cuando el CEO se puso de pie. No lentamente, no dramáticamente, solo lo suficiente para señalar que la reunión había terminado y que lo que viniera después no se debatiría. No gritó. No regañó. Simplemente se giró hacia la junta y dijo, necesitamos un plan de contención. Nadie volvió a decir el nombre de Harrison. No en esa sala. No en ninguna sala que importara. Y a partir de ese día, cada conversación sobre el colapso comenzaba con una frase, el memorando. Porque a veces no necesitas un saboteador o un escándalo para acabar con un imperio. Solo necesitas a la persona equivocada sosteniendo el bolígrafo. La primera carta llegó ese viernes por la noche. Por correo electrónico, mensajero y fax, como si esperaran que al menos una tocara una fibra sensible. El Consejo Legal externo de Neuratech, no su equipo interno. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Los buitres habían abandonado el nido y el equipo de limpieza estaba oficialmente al mando. Comenzaba con un tono que intentaba caminar por una delgada línea entre la calidez y la desesperación. Entendemos que puede haber habido una ruptura en la comunicación con respecto a los recientes cambios internos y deseamos explorar un camino mutuamente beneficioso hacia adelante con respecto a la licencia de Dino Loop, Prism Layer y los marcos de trabajo asociados. No usaron la palabra incumplimiento. No dijeron violación o terminación. No tenían por qué.
Todo ese correo electrónico apestaba a pánico contenido, disfrazado de lenguaje suave. El subtexto prácticamente gritaba: por favor, vuelve antes de que la valoración caiga de nuevo. Ofrecieron una tarifa de regalías revisada, más flexibilidad, una llamada a asociación estratégica, lenguaje halagador. Disculpas envueltas en palabras de moda, una invitación para iniciar un nuevo diálogo. Pensaban que estaban negociando. Mi equipo legal no tardó mucho. Habíamos preparado esta eventualidad meses atrás, no porque la esperáramos, sino porque siempre te preparas para el momento en que alguien decide que ya no eres necesario. Esa es la maldición de ser la persona de la que todos dependen en secreto. Eventualmente se convencerán a sí mismos de que no lo hacen. Respondimos con una carta escaneada con el membrete de CyberPath Holdings, una página, sin emociones, quirúrgica. A quien corresponda, a fecha de hoy, todos los derechos de licencia de Neuratech asociados con los marcos de trabajo propietarios registrados bajo CyberPath Holdings LLC permanecen terminados de conformidad con la cláusula 14.7 del Acuerdo Maestro de Licencia. Según la sección 19c, la reclamación no autorizada de propiedad por parte de Neuratech ha activado la cláusula de daños finales. En lugar de la reinstalación, CyberPath Holdings está explorando activamente asociaciones de licencia exclusivas con entidades competidoras. Adjunto encontrará la factura por los daños relacionados con el incumplimiento, que ascienden a un total de $61.200.000 estadounidenses. Se adjuntan las instrucciones de pago. No es necesaria ninguna correspondencia adicional a menos que sea iniciada por nuestra oficina. Atentamente, Langston y Wiles LLP en nombre de CyberPath Holdings LLC. No había invitación ni contraoferta ni espacio para reiniciar. No estábamos abriendo una conversación. Estábamos cerrando una puerta. Los $61.2 millones no eran arbitrarios. Estaban calculados hasta el céntimo. Daños acumulados por violaciones continuas, incumplimiento de contrato, pérdida de ingresos por el acceso terminado, más el daño reputacional incurrido por las falsas afirmaciones de propiedad de la PI. Y ambos sabíamos que no lo tenían. No en liquidez, no sin solicitar un préstamo que la Junta nunca aprobaría ahora que la confianza de los inversores se había evaporado. Un asociado junior de su lado intentó hacer un seguimiento al día siguiente. Llamó a mi oficina directamente, preguntó si estaría dispuesta a discutir una remediación informal. No respondí. Mi abogada lo hizo. No hay nada informal en esto, dijo. Ellos incumplieron, ella lo documentó. Ustedes firmaron. Nosotros respondimos. Esa es toda la secuencia. Nunca me dirigí a Harrison directamente. Ni entonces ni después. Ni siquiera cuando su nombre comenzó a desaparecer silenciosamente de los directorios internos y los comunicados de prensa. Pasó de jefe de innovación a asesor estratégico, y a nada en unas 3 semanas. La Junta lo borró del mapa. No fue despedido. Eso habría implicado una confrontación. Fue eliminado silenciosamente, quirúrgicamente, como un tumor que nadie quería nombrar. Y mientras ellos se esforzaban por minimizar las consecuencias, yo ya estaba en conversaciones avanzadas con Vindex Systems, el competidor más agresivo de Neuratech. Porque eso es lo que sucede cuando intentas borrar a la persona que construyó tus cimientos. No solo se van, reconstruyen en otro lugar, más fuertes, más listos y en mejor compañía. Finalizamos el acuerdo con Vindex en una tranquila sala de juntas, dentro de una torre de cristal con vistas al Hudson. Sin prensa, sin filtraciones, solo 5 personas, una botella de buen whisky y un bolígrafo que hizo clic una vez antes de reescribir el futuro de la integración neuronal. Los términos eran simples. Acceso prioritario a las 17 patentes, licencia perpetua, derechos de implementación de pila completa en todas las verticales. A cambio, CyberPath recibiría una participación minoritaria en el ala de I+D de Vindex y el estatus de CEO arquitecta en todas las construcciones futuras. No hubo necesidad de titulares llamativos ni de palabrería de relaciones públicas. La industria sentiría el cambio sin que se dijera una sola palabra. La circuito de Vindex, una mujer llamada Reba con una formación real en ingeniería y las cicatrices para demostrarlo, miró la última página, firmó y dijo en voz baja: ahora no solo estamos construyendo productos. Estamos construyendo poder. Asentí.
Y esta vez, nadie podrá consolidarlo. A las 2 semanas del acuerdo, los rumores comenzaron a circular en los foros habituales. Bifurcaciones de código que coincidían con la firma estructural de Dino. Comentarios sobre despliegues que indicaban que la calibración de Prism-Layer había vuelto a la estabilidad total. Solo que no fue Neuratech quien la trajo de vuelta. Los inversores se dieron cuenta, los ingenieros se dieron cuenta, los reclutadores se dieron cuenta. El informe trimestral de Neuratech cayó con un ruido sordo. Un 42% menos en valoración. Cuentas clave suspendieron renovaciones. Un contrato gubernamental pasó a estar en revisión. Su equipo de relaciones públicas publicó una alegre entrada de blog sobre reestructuración interna y giros innovadores. Pero el mundo podía olerlo, la podredumbre bajo la capa de pintura fresca. Y a puerta cerrada, la purga institucional ya había comenzado. El nombre de Harrison desapareció de las biografías de los ejecutivos, silenciosamente sin ningún anuncio. La página de LinkedIn que una vez se jactaba de ser el arquitecto de la revolución Core Stream, ahora estaba bloqueada. Ningún comunicado de prensa, ninguna nota de transición. Simplemente dejó de existir dentro de su ecosistema, como una variable corrupta borrada de un código limpio. No me regodeé. Ni siquiera lo celebré. ¿Qué sentido habría tenido? Esto no se trataba de venganza. Se trataba de una corrección. Neuratech había tomado la decisión de cambiar la sustancia por el espectáculo. De pretender que la propiedad podía ser falsificada con memorandos y privilegio. Que la visión no necesitaba una base. Solo necesitaba una voz más fuerte en la sala. Así que dejé la sala y me llevé la base conmigo. Los sistemas que Vindex comenzó a construir con nuestra pila no solo eran mejores. Eran más inteligentes, más ágiles, diseñados para escalar, no para aparentar. Y a los ingenieros les encantó porque por primera vez en años, estaban trabajando en algo que era a la vez funcional y respetado. Ese respeto era la corriente silenciosa que fluía por debajo de todo lo que construíamos. En la presentación de otoño de Vindex, una diapositiva apareció en la pantalla. Nada llamativo, solo diagramas de arquitectura, mapas de nodos y una sola línea de texto en la esquina, impulsado por la lógica central de CyberPath. Sin aplausos, solo cabezas asintiendo en silencioso reconocimiento. Neuratech celebró su reunión anual de accionistas esa misma semana. Sin transmisión en vivo, solo a puerta cerrada. Conseguí una transcripción de alguien que todavía estaba dentro. El nombre de Harrison no apareció ni una vez, ni en la discusión, ni en las preguntas y respuestas, ni siquiera en el glosario. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sí había existido, y todavía existía. En cada línea de código que intentaron robar. En cada cadena de protocolo de enlace que olvidaron cómo reconstruir. En cada contrato perdido que llamó a nuestra puerta en su lugar. El legado no se declara. Se instala. Cada sistema tiene una huella digital. Algo silencioso o enterrado en lo más profundo, inmune a los cambios de marca y más allá del alcance incluso del giro más desesperado. La nuestra vive en la cadena de inicialización. No es llamativa. No canta, ni brilla, ni grita pidiendo atención. Simplemente se ejecuta silenciosamente cada mañana cuando los servidores se ponen en línea. Licencia, CyberPath. Propietario, TM Langston. Estado, activo. Eso es todo. 3 líneas. Inmutables intactas. Aparece en una pequeña esquina de la salida del terminal durante el arranque del sistema, justo antes de que se cargue el núcleo. Antes de que los módulos de calibración dinámica de Prism-Layer y Dino-Loop mapeen su lógica neuronal a los nodos activos. Nadie fuera de ingeniería lo ve nunca, pero los que importan, los que construyen, mantienen y rezan para que estos sistemas no fallen a mitad de una demostración, lo ven todos los días. Y lo saben. En Vindex es respetado una firma, no una advertencia. La prueba de que lo que están construyendo ahora descansa sobre un marco que no solo funciona, sino que dura. No tocan la cadena de la licencia. No intentan reescribirla, ni enmascararla, ni eliminar la atribución. Saben que no deben.
Y lo que es más importante, creen en algo mejor. En Neuratech es diferente. Todavía usan compilaciones archivadas para la formación de control de calidad, incluso después de la purga, incluso después de que intentaron y fracasaron en reemplazar lo que perdieron. Y de vez en cuando uno de sus desarrolladores enciende un sistema heredado, abre los registros y ve esa línea parpadear en la pantalla. ZipperPath. Langston. Activo. Algunos no la reconocen. Los nuevos, los consultores, se encogen de hombros y siguen adelante. Pero los que estuvieron allí, los que asintieron durante los discursos de Harrison, los que vieron la demostración colapsar en tiempo real, los que se sentaron en la sala de juntas mientras se leía ese contrato en voz alta, lo sienten como un miembro fantasma. No solo arrepentimiento sino reconocimiento de que el núcleo no era reemplazable, que tenía un nombre, un rostro, un pulso, y que lo dejaron ir. Nunca levanté la voz, nunca envié una amenaza, nunca presenté una demanda. No lo necesité. Mi legado no estaba atado a una oficina de esquina, o a una biografía de LinkedIn. Estaba incrustado, codificado, grabado en cada hebra de lógica que todavía no pueden recrear sin mí. Porque puedes falsificar un memorando, puedes fingir un título, pero no puedes reescribir la línea de código que todavía mantiene tus sistemas respirando. No perdieron un proveedor. Perdieron lo único que nunca pensaron en proteger.